Hola, muy buen día. Vamos a continuar con esta serie de revisiones acerca de los diferentes diseños metodológicos. Ahora vamos a hablar acerca de los estudios transversales, ya en la culminación de esta breve serie. Solo para una remembranza rápida, ubicarnos, aunque esta tabla no es necesariamente una tabla ordinal en su complejidad, pues vemos aquí que en la última fila está la encuesta, estudio transversal o estudio de prevalencia, que en comparación con los otros que ya se han revisado, como ensayo clínico, cohorte, casos y controles, hace que o difiere en cuanto a cómo se desempeña el investigador, los momentos de abordaje del fenómeno que se está estudiando, la temporalidad, lo que se hace con los grupos de estudio y qué es lo que concretamente se mide. Y podemos ver que la encuesta se caracteriza por ser eso, un estudio en el que el investigador principalmente observa en que al ser transversal es solo un momento, el de medición, que es retrolectivo en cuanto a que el fenómeno en estudio ha sucedido ya. Eh, a los grupos entonces se les compara o se puede uno limitar a describir y caracterizar sin llevar a la complejidad inferencial de comparación o asociación. Sin embargo, bueno, en este nivel de requerimiento de estudio de los fenómenos, pues la idea es que quienes decidamos hacer un trabajo de corte transversal tipo encuesta o estudio de prevalencia, pues sí procuremos al menos hacer comparaciones y asociaciones, o sea que sea de tipo analítico. El elemento principal que se puede medir es la prevalencia porque sabemos que este compara proporciones de fenómenos que suceden o no, con base a una exposición o no, entre grupos que precisamente tienen ese carácter de ser comparables entre sí, pero diferenciables en cuanto a algún posible desenlace, por ejemplo, ¿no? Las características que podemos eh, enumerar a priori de este estudio es que la exposición y la enfermedad se miden simultáneamente entre los individuos de la población estudiada. Entonces es un estudio que nos brinda información de la frecuencia, la distribución de diferentes enfermedades y sus factores de riesgo contemplados en una sola postal. El diseño es relativamente sencillo, representa una muestra que a su vez representa a toda una población con ciertas características, cierta demarcación diagnóstica. Se realiza en un periodo único, breve y muy bien delimitado. Son tres los aspectos fundamentales, eh, los requeridos para un modelo transversal. Las características de la población en estudio deben estar perfectamente claras cuando el investigador decide emprender un diseño de esta naturaleza, desde luego al sujeto o unidad representativa de la condición estudiada y la información que se busca, es decir, el desenlace. Si ustedes ubican este esquema eh, en lo gráfico y en sus componentes, pues nos traslada de inmediato al diseño arquitectónico. Es así entonces que en una postal puede haber muchísimos elementos eh, muy claros o algunos no tan claros o algunos muy sutiles y que no sabemos a ciencia cierta si en esta postal las cosas van o vienen o están por suceder o acaban de suceder. Y entonces es allí la agudeza clínica, el conocimiento previo, todos los antecedentes, los que advertirían que en esta postal existe una forma lógica de explicar las cosas. Y entonces la fotografía podríamos decir que vela la direccionalidad de la causa y efecto, sin embargo, evidencia o demuestra su coexistencia en una población definida y permite inferir alguna posible asociación, dado el número de veces y de repeticiones que uno
hace y hace y hace esta postal o revisa esta postal eh, para distintos sujetos en número suficiente, podría asegurarse o podría aproximarse al hecho de ser una verdad y no incurrir en un error tipo 1 o un tipo 2 cuando se intenta establecer esa posible asociación. Entonces, este tipo de modelo permite explorar asociaciones múltiples, posibles efectos múltiples, porque si retornamos aquí y transformamos esta postal en en revisado en causalidad de los modelos multifactoriales o los modelos de multicausalidad, pues en esta podríamos recoger los elementos que consideremos causas necesarias, causas suficientes o causas componentes previo conocimiento del fenómeno. Como ventajas podemos decir que son estudios relativamente sencillos, su costo no es tan alto, son relativamente rápidos, la información se puede obtener con facilidad, dan un perfil de la población en poco tiempo en cuanto a uno o más problemas de salud, dado que pueden ser postales suficientemente amplias como para a un grupo de edad captarle distintos fenómenos, por ejemplo. Determinan la prevalencia de los factores de riesgo, es decir, qué proporción de sujetos estudiados en su postal demuestran, como decíamos, la presencia de estas características. Varios estudios transversales permiten obtener conclusiones acerca de cambios dados en ciertos periodos, como una película de las antigüitas, 24 cuadros por segundo. 24 encuestas podrían darnos una idea de cómo es que el fenómeno se desarrolla o la dinámica posible del fenómeno. Y un ejemplo de esto pues son las tablas de crecimiento, por ejemplo, o de antropometría en poblaciones infantiles. Aquí como ventaja, solo resaltar que esto de relativamente rápido y sencillo siempre nos tiene que evocar al hecho de que no por rápido o sencillo es fácil para una sola persona. Todo tipo de trabajo de investigación tendría necesariamente que ser implementado, ser incluso ingeniado por un conjunto de personas. A veces uno en la idea de que es algo sencillo, de que tiene el control de todos los elementos que podrían intervenir en el desarrollo incluso de una encuesta transversal, podría arrogantemente creer que solo se puede. Y aquí es parte de las invitaciones que hacemos en cuanto a que todo trabajo de investigación trate de ser colaborativo. De otra manera, puede que termine siendo archivado o encarpetado o quede como idea de, como decimos, en el tintero, ¿no? Así que se antojan estos como estudios que rápidamente puedan plantearse, quizá fácilmente puedan desarrollarse y a lo mejor no requieran la intervención de muchas personas, pero la sencillez a la que se alude aquí es en cuanto al despliegue logístico y a la forma de analizar la información, pero no a la austeridad en cuanto a personas que intervengan, porque hay muchos elementos en los que uno tiene que echar mano de otras personas, de instituciones o de organismos o herramientas ya preestablecidas en los hospitales donde servimos para justamente hacerlos funcionar de manera que esta encuesta logre su cometido. Estos, como decíamos, son estudios extraordinarios para el conocimiento del sujeto sano. Se podrían armar pseudocortes, decíamos en la analogía de la película de 4 cuadros por segundo, en donde la inmutabilidad aparente de un estado basal en una línea de tiempo permite que una pila o un conjunto de estudios transversales, llamados longitudinal cross-sectional study, permitan construir, por ejemplo, curvas antropométricas, ¿no? O historias naturales de la enfermedad derivadas de fenómenos que evolucionan con tal lentitud que a través de las fotografías múltiples uno podría tratar de reconstruir el fenómeno. En la historia natural de una enfermedad,
sobre todo si esta es de rápida evolución, no es posible, porque hay deterioro y pérdida de la supervivencia de los sujetos y no es del todo real. Las enfermedades de lenta evolución, como decíamos, pues son poblaciones factibles. Así que como desventajas también podríamos plantear que no se pueden hacer deducciones con respecto a los factores de riesgo existentes en épocas anteriores al estudio. El que no salió en la foto, pues no salió en la foto y eso no significa que no estuviera cerca de allí. Solo se pueden hacer conjeturas sobre factores presentes al momento del estudio. Las medidas de impacto potencial permiten determinar prioridades, no metas. Esto es, pues bueno, como son situaciones que han sucedido ya, sí sirven a los tomadores de decisiones para tener un pulso epidemiológico de los hospitales. Y es parte incluso, aunque está planteado aquí como desventajas, eh, si lo enfocamos así como de instrumentos que permiten priorizar y permiten saber cuál es el estado epidemiológico en determinado momento, pues justo sirven para eso, ¿no? Para saber en dónde tendrían que implementarse estudios con mayor robustez o complejidad para que los tomadores de decisiones tengan muchos mejores elementos. Pero siempre se tiene que partir de conocer la prevalencia de los fenómenos antes de ir a buscar más información. En algunas ocasiones se pueden detectar solo los sobrevivientes, no los casos completos. Lo que comentábamos, ¿no? Si son enfermedades de rápida evolución, casos de situación fulminante, por ejemplo, puede haber mucha pérdida de información y tenerse una idea sesgada del fenómeno. Ese es un esquema general de cómo se constituiría un intento de estudio transversal. Sustraer una muestra representativa. A propósito del muestreo, pues aquí puede haber muchas formas relativamente fáciles, pero no tan precisas, y formas precisas como probabilísticas, como los métodos probabilísticos para poder en efecto hacer que la muestra sea representativa e incluya de una manera no sesgada al suficiente número de sujetos expuestos y enfermos, no expuestos y enfermos, que haya suficientes expuestos que están aún sanos, suficientes expuestos, suficientes no expuestos que están sanos también. Es entonces el conocimiento amplio del fenómeno el que permitirá que el análisis puntual, es decir, la fotografía, sea tomada en el momento adecuado, y esa es tarea del equipo de investigación. Si retomamos un poco la idea de la tablita comparativa, podríamos decir que un estudio longitudinal permite en tiempo real o en una línea retrospectiva del tiempo edificar el fenómeno causa-efecto, hablando de las cohortes retrospectivas, por ejemplo, o incluso de ciertos enfoques de los casos y controles. En un estudio transversal se captan los tres componentes en un solo intento. Y esta visión instantánea sucede tanto en estudios de prevalencia como en la mayoría de los estudios de casos y controles. Esto lo recuerdan probablemente del artículo que se les compartió para la revisión, y justo nos demuestra gráficamente esta situación, ¿no? Que en una visión lateral del fenómeno partimos de este círculo punteado en verde, que es el estado basal, que a su vez es intervenido con alguna maniobra y provoca un desenlace. Esa es la anatomía general de un diseño arquitectónico que desde la perspectiva de la foto transversal pues se ve así traslapado. No sabemos qué está más lejos o más cerca desde nuestra perspectiva en cuanto a este círculo, este cuadrado y este óvalo morado. Entonces, el conocimiento previo del fenómeno debe hacernos saber que la maniobra ha sido aplicada y que hay un efecto supuesto demostrado. O sea, sí debe haber un conocimiento previo o una explicación plausible, un gradiente en cuanto a causa-efecto
y debe tenerse certeza de que el desenlace desde luego no existía antes de esa maniobra. Aquí también aludimos otra vez a estos aspectos éticos en cuanto a que la información que se vierte, el modo en el que se decide fotografiar, es la posición que toma el fotógrafo, que es el investigador respecto al fenómeno, es realmente la correcta y no aquella que uno podría querer hacer ver. Entonces, si nos vamos al lado derecho de esta lámina, eh, tenemos que constatar que la maniobra, que es la barra anaranjada, antecede en el tiempo de ocurrir al desenlace y no al revés. Y esto es una tarea del equipo de investigación. Entonces, el conocimiento pleno de la maniobra, tanto en la intensidad de la exposición como en el tiempo de exposición, permitiría inferir la magnitud de la asociación. Y esto por la proporción de fenómenos o proporción de desenlaces que observemos en los sujetos que estamos comparando. A diferencia de los ensayos controlados, aleatorizados o de las cohortes, donde se controla a detalle la calidad de la maniobra, en los estudios transversales solo constatamos su presencia. Como decíamos, solo podemos demostrar su coexistencia en una postal o su ausencia como un factor de exposición o una exposición. Pero hay una baja calidad cuantitativa, es decir, casi siempre se utilizan elementos de tipo cualitativo o variables dicotómicas de presente o ausente, eh, o en determinado caso ciertos tipos ordinales, que más adelante está programada justo la clase para caracterizar las variables y saber justamente qué lugar tienen dentro de la explicación de la fenomenología causa-efecto. A mayor tiempo entre la exposición y supuesto riesgo de desenlace, hay menos consistencia causal. Y esto es algo que debe ser tomado en cuenta por nosotros. No podríamos pretender fotografiar algo eh, que hace mucho tiempo sucedió en la interacción o en una foto en la que hace mucho tiempo sucedió la interacción entre el factor de riesgo o la maniobra y el desenlace, porque la consistencia causal se puede volver borrosa. Hay mayor probabilidad de interferencia entonces de variables confusoras. Por eso también debemos tener conocimiento pleno de la estratificación pronóstica y de todas las posibles maniobras que podrían volver borrosa o interferir o incluso exagerar o magnificar el fenómeno causal en el que al menos estamos pretendiendo hacer una asociación a través de un estudio o encuesta transversal. Estas láminas son solo para recordar justamente entonces que el conocimiento pleno del fenómeno que estamos tratando de fotografiar, pues nos lleva al diseño arquitectónico y a que en su estado basal hay sesgos posibles de ensamble y que tenemos que aclarar muy bien nuestra demarcación diagnóstica para que no haya fallas en la población que queremos estudiar, no haya fugas o no haya intromisiones de poblaciones que por su ritmo de evolución, por su gravedad, distraigan o vuelvan inconsistente a este ensamble de sujetos que estamos haciendo. Igual, como decíamos en la lámina anterior, la estratificación pronóstica, es decir, cualquier conjunto de covariables que podrían magnificar o atenuar el efecto que estamos tratando de fotografiar. Que hay sesgos de ejecución también y que debemos, dado que es un fenómeno de observación retrospectiva, debemos en nuestras fuentes o en los sujetos a los cuales encuestaríamos en este caso, asegurarnos de que existe conocimiento o prueba plena de la calidad de la maniobra, eh, evidencia suficiente acerca de otras maniobras que se han aplicado como tratamientos complementarios o como suplementos o como alguna otra intervención
que pueda sesgar el hecho de que la maniobra en efecto surtió un efecto sobre el sujeto. Y bueno, que también hay sesgos de transferencia o de detección, y esto tiene en este caso o en este modelo metodológico que ver mucho con el instrumento de recolección de información del cual hablaremos en unos instantes. Así es que podríamos enlistar una serie de sesgos que ya fueron mencionados en el discurso en cuanto a la duración de la enfermedad, al tener esa preferencia por seleccionar a sujetos que salgan en la foto mucho más enfermos o mucho menos enfermos, dependiendo del objetivo o interés del investigador, o que también exista cierta conducta, ¿no?, de complacencia de tanto el entrevistador como del encuestado al momento de obtener la información para tratar de forzar, de, de contestar a conveniencia y cortésmente las encuestas. En el sesgo de vigilancia está la enfermedad o evento que se confirma mejor en la población de estudio que en la población general, y esto se refiere a que eh, hay una atención desmedida o más bien exagerada o acentuada o preferencial para los sujetos que se encuentran eh, a punto de desarrollar la característica o los que se encuentran enfermos respecto a aquellos no enfermos. Y decíamos que en el esquema del diseño se debe tener no solo la misma probabilidad de ser incluido en la muestra, como sujeto sano expuesto o no expuesto y sujeto enfermo expuesto o no expuesto, y no solo esa probabilidad de ser incluido, sino de ser atendido como debe ser y no con esta preferencia para los que tienen más manifestaciones, porque esa es una forma de sesgar a quienes vamos a meter a la foto, ¿no? Los datos poco verídicos o incompletos, la no participación por alguna falla en el modo de abordar o de preguntar o en los términos puestos en el instrumento encuesta, la falta de respuesta de los individuos, obedecen justo a esto, ¿no? Defectos en el instrumento de recolección de la información o en el rol y modos del entrevistador, o incluso defectos de origen en los expedientes clínicos cuando se considera que el entrevistado no es un sujeto o un cuidador, en caso, por ejemplo, de pacientes pediátricos, sino el expediente clínico, ¿no? Es una de las fuentes eh, por excelencia a considerarse en este tipo de estudios, igual que en cualquier otro retrospectivo, pero bueno, sabemos que puede existir en nuestros sistemas, sobre todo los públicos de salud, aunque cada vez menos, dado que hay más apego y seguimiento en acreditaciones y en el seguimiento o el estricto apego a ciertas normas, pues pérdida de información, ¿no? En las notas de evolución, en las notas de ingreso, en las notas de alta, en las notas de procedimiento o en las hojas de enfermería, que son una fuente importante de datos, pero que podrían llevarnos involuntariamente a sesgos casi ineludibles de información. El sesgo de memoria, pues es aquel en el que el sujeto, no por ser cortés, sino por ser desmemoriado, podría simplemente hacer respuestas fantasiosas o recreadas en su imaginación, en su supuesta memoria, pero no necesariamente apegadas a la realidad. Y estos pues son, al final de cuentas, los elementos que amenazarían la consistencia de un posible modelo de tipo transversal. Estos son ejemplos gráficos de cómo enfermedades o condiciones de lenta instalación, de lenta evolución, son aquellas que podrían o en las que podrían ser más válidas las asociaciones que se establecen, dado que su lentitud permite, en efecto, fotografiarlas a detalle con suficiente tiempo como para creer que eso no cambiará
en un corto plazo y bueno, las decisiones que se puedan tomar pues sí tendrán impacto en esa población que se fotografía. Estas asociaciones espurias que se harían cuando no se es plenamente consciente o conocedor de todos los elementos que puedan estar incluidos en la fotografía y que esta idea de seguimiento artificial del sujeto y su fenómeno cuando decidimos pensar qué estaba pasando en esa fotografía, pues podría generar confusiones o consecuencias. Si recordamos ya justamente en la clase de causalidad se habló de esta posible asociación de la luz nocturna y el incremento en el número de casos, en la incidencia de miopía en la infancia cuando estaba velada eh, la inclusión de los padres miopes en este fenómeno causal y trató, incluso se construyó un, un elemento de riesgo por exposición a luz encendida. Se habló de un riesgo, una magnitud del riesgo, un intervalo de confianza, una direccionalidad, pero sin contemplar a los padres miopes, ¿no? Ya una revisión concienzuda del fenómeno, una inclusión de todos los posibles elementos, como en una tabla de detective, de manera más exhaustiva, hace que uno incluya elementos que quizá por falta de conocimiento o por conflicto de interés no se habían incluido en esta panorámica y pues entonces es que un estudio transversal puede lograr su cometido, ¿no? Al poner a la vista la magnitud, la posible relación, la proporción de todos estos elementos que podrían configurar en un estudio ya longitudinal un fenómeno de causalidad demostrado. Este es el caminito que ya todos conocemos y que se ha mencionado en todos los otros modelos. No hay un alcance de el método concreto que tenemos que utilizar si no tenemos bien formulada la pregunta de investigación, si no está bien identificada la población blanco, si no hay un modo adecuado de seleccionar la muestra en tipo, tamaño, criterio de selección, y si no hemos podido caracterizar bien las variables para entonces ver cómo es que vamos a utilizar las herramientas estadísticas y las herramientas de epidemiología para poder eh, realizar un análisis correcto, sensato y preciso de de estos elementos de la realidad que estamos tratando de eh, acomodar en una explicación causa-efecto de los fenómenos. Resaltamos aquí en el rectángulo rojo el método para medir las variables, colectar datos y entrevistar sujetos, porque pues la esencia de un estudio transversal es en efecto el instrumento a través del cual encuestaremos y el modo en el que organizaremos eh, las variables, no solo en cada reactivo, sino en un orden lógico, porque eso también, por cierto, aminora la probabilidad de sesgos de memoria o de sesgos de calidad de la información, dado que nos permite revisar en esa cronología y facilita a los sujetos recordar y facilita a la revisión de un expediente que lleva también un orden cronológico, pues la obtención de la información. Entonces, este es un instrumento que debe dar orden cronológico real del estado basal hacia el desenlace o de las causas o los efectos. Lo ideal es que el expediente clínico sea impoluto. Cada uno tendrá su propia referencia al respecto del tipo de expedientes en los que colabora para crear o a los cuales podría acceder en determinado momento. Y bueno, que sí es importante procurar brevedad supuesta entre el diagnóstico, en este caso entre el diagnóstico o la exposición y la maniobra.
este tiempo, esta brecha entre maniobra y entre establecimiento del diagnóstico y la maniobra, y entre la maniobra y el desenlace, estas brechas de tiempo entre más cortas o bien delimitadas, pues más concreta la asociación que se pueda establecer o menos probable la intervención de maniobras periféricas eh, o de variables distractoras. ¿Qué atributos tendríamos que procurar entonces en este tipo de instrumentos de recolección? Pues que sea confiable y válido, y definamos entonces la confiabilidad como la capacidad de este instrumento para dar resultados similares en distintos momentos en el tiempo, sea para el sujeto que se está entrevistando, asumiendo que es un proceso de lenta evolución, o a sujetos distintos. Eso es lo confiable del instrumento. Y en cuanto a validez, la capacidad de un instrumento para medir la variable que realmente se desea medir. Y aquí es donde se debe tener cuidado con los subrogados, ¿no? Control glucémico no necesariamente podría en un esquema fisiopatológico representar eh, control de la enfermedad, por ejemplo, ¿no? O estabilidad clínica. Eh, o control tensional, o sea, una cifra tensional normal en un solo momento, no necesariamente tendría que representar estabilidad clínica. Por eso sí es importante aquí que se pueda definir con mucha claridad qué tipo de variable es la que se quiere medir y si este instrumento está acudiendo a la parte del expediente o del recuerdo del sujeto para obtener ese dato. La validez es interna cuando hay ausencia de sesgos en la selección de los sujetos y en la medición de las variables, que es justo de lo que acabamos de hablar. Y la validez es externa cuando entonces se puede extrapolar la información obtenida en estos sujetos, las inferencias hechas en estos sujetos, que eran representativos de manera fehaciente de esta población, y pues entonces se puede extrapolar. A eso se refiere la validez externa de estos instrumentos. Y bueno, los datos de salida, justo hablamos de enfermos y no enfermos, en estos casos de estudio de causalidad en medicina y disciplinas paramédicas, enfermos y no enfermos cruzados contra expuestos y no expuestos. Si se recuerdan, en prácticamente todos los modelos metodológicos se puede partir de este cruce de información para establecer eh, este grado de asociación y diferenciar o comparar las proporciones en las que estos cruces de datos nos van arrojando información. Se puede quedar en un nivel muy cuantitativo o más bien muy descriptivo, o se puede intentar analizar cómo se comportan estas proporciones si se comparan a través de cocientes o diferencias para establecer los riesgos o razones de riesgos o para establecer las fracciones atribuibles de riesgo. Esto ya ha sido revisado en la clase de casos y controles, y también habrá una sesión de revisión y aterrizaje de todos estos elementos llamada relevancia clínica, que está por venir después del el estudio detallado de los tipos de variables. Estos son ejemplos entonces de cómo uno a través de una encuesta puede hacer eh, una, un procesamiento de la información de manera que se pueda hacer muy claro en lo gráfico, muy claro en lo argumental, como para establecer justamente eso, un pulso epidemiológico, un estado concreto de la realidad que nos toca enfrentar en la medicina clínica, y pues que de ahí se pueda partir incluso para el hecho de saber si existe o no un problema clínico que resolver, un proceso asistencial que optimizar o
un problema de investigación que responder. Es así que concluimos con esta breve serie de acercamiento a los modelos metodológicos y pues su analogía con el diseño arquitectónico, que es el modelo de mapa mental que se propone en el enfoque de este diplomado para concebir desde el problema de investigación hasta el modo o método con el cual se va a resolver este problema. Gracias por su atención.